El apoyo emocional es una competencia muy afinada que además de tiempo y paciencia requiere de habilidad y tacto. Hola comunidad de Psicología con Propósito, que el buen Dios les continúe bendiciendo a todos y cada uno de ustedes que hacen parte de esta comunidad de Psicología con Propósito. Hoy me alegra compartir con ustedes en gran manera. Quiero que hablemos hoy un poco sobre el tema de lo que son los ajustes psicológicos. ¿Qué son los ajustes psicológicos? Son esos mecanismos de defensa que usa el hombre de una forma inconsciente para defenderse ante posibles amenazas, ante posibles ataques, ante posibles situaciones que le generen miedo. Estos son ajustes psicológicos. Entre esos ajustes psicológicos vamos a hablar de 5 de ellos, pero definamos primero qué es ajuste. Ajuste viene de la palabra ajustar. ¿Y qué es ajustar? Ajustar es un verbo, ¿cierto? Yo ajusto, tú ajustas, él ajusta, nosotros ajustamos, vosotros ajustáis. En fin, este es el verbo de ajustar. Ajustar es cuando yo busco que una pieza se me acomode a la otra. Eso es ajustar. Y siempre que hay un desajuste es necesario un ajuste. En cualquier ámbito es necesario ese ajuste. Miremos en el campo mecánico. Se nos presenta un desajuste en el carro, ¿cierto? El bumper se presenta un desajuste con la otra pieza. Entonces, ¿esto qué genera? Una abertura grande que es necesario ajustar cuanto antes, porque si dejamos que ese desajuste se vaya haciendo más profundo, la abertura más ancha, pues aquí ya hay un daño delicado, ¿cierto? Que es necesario mejor corregir a tiempo ese desajuste en el campo mecánico. Entonces, en el campo mecánico, ¿qué es? Es la presión de dos piezas que necesitan que estén ahí sujetadas la una a la otra para poder hacer el desempeño que se necesita. Eso es un ajuste en el campo mecánico. A un ajuste en el mundo económico, en ese ámbito económico, ¿qué es? Pues un ajuste es cuando nos presenta un desequilibrio de cuentas. ¿Qué es necesario hacer? ¿Qué? Un recorte. ¿Para qué? Para que haya una rentabilidad, un buen manejo de ese dinero, en fin, ¿cierto? Necesitamos recorte de cuentas para poder que se presente un ajuste adecuado a lo que se está viviendo. Un ajuste social. Hoy en día bastante necesidad tenemos de un ajuste social. ¿Por qué? Porque desafortunadamente las conductas en el hombre hoy no son las correctas. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer un ajuste en el proceso, en nuestro proceso. Es ese ajuste por el cual un grupo debe de modificar sus patrones de comportamiento. ¿Para qué? Para acatar unas normas. Para acatar unas normas dentro de la sociedad, usted joven, usted adulto, usted niño, necesitamos modificar esos patrones de comportamiento. ¿Para qué? Para sujetarnos, para acomodarnos a esa norma. Eso se llama ¿qué? Un ajuste social. Ahora miremos qué es un ajuste psicológico. Un ajuste psicológico es ese, donde el hombre como humano emplea una serie de ajustes en su mente de una forma inconsciente. ¿Para qué? Para no enfrentarnos a quizá un medio ambiente que nos puede producir o nos habla sobre una amenaza. Estos ajustes pueden ser agresivos y defensivos. Agresivos es cuando ese ajuste yo lo uso para atacar al otro, para hacerle daño al otro, para maltratar al otro. Defensivo es cuando yo busco defender mi conducta, defenderme sin atacar al otro. Ese es el defensivo. Entonces miremos este ajuste psicológico. ¿Cuál es? La proyección. ¿Y qué es la proyección? La proyección, hay una frase por ahí que desafortunadamente en este momento no recuerdo el autor y dice: lo que no te gusta en mí, mejóralo
en ti. Ese es el ajuste psicológico, sencillamente la proyección. Podemos ver cómo en la palabra de Dios encontramos estos ajustes. Y miramos en la cita bíblica San Juan, capítulo 2, versículo del 24 al 25. Aquí nos habla de que nosotros de una forma inconsciente tenemos esos desajustes psicológicos. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el ajuste de los 5 ajustes psicológicos. Vamos a hablar el de la proyección. ¿Qué es la proyección? La proyección es tan sencillo. Hay una frase por ahí que desafortunadamente en este momento no conozco el autor de la frase. Dice, lo que no te gusta en mí, mejóralo en ti. Lo que no te gusta de mí, mejóralo en ti. Esa es la proyección, es esa. Es cuando nosotros vemos en los demás eso que nosotros tenemos, pero que nos cuesta reconocerlo. Esa es la proyección. La proyección desde el campo psicológico presenta carencias emocionales. Son esas carencias emocionales que me llevan a arrojar sobre el otro mis frustraciones, rabia, enojo, de cosas, de situaciones, de deseos inconscientes que corresponden a una vivencia del pasado, a una vivencia aún no superada. A veces nuestra inconsciencia, ayudada por la proyección, ¿qué hace? Que el defecto solo lo veamos en la otra persona. Esto es lo que hace la proyección, ver el defecto en la otra persona. Cuando yo proyecto y descargo sobre la otra persona el pecado mío que no quiero reconocer, estoy criticando, estoy despreciando en el otro justamente mi propio pecado. Eso es la proyección. La proyección es cuando nuestra mente entiende que existe una posible amenaza para nuestra propia salud y quizás nuestra propia estabilidad. Entonces, esa estabilidad mental. Entonces, ¿qué realiza la mente? De una forma inconsciente, realiza un lanzamiento del interior hacia el exterior, atribuyéndole al otro sujeto externo esta falencia mía. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Un autoengaño. Un autoengaño. ¿Por qué? Porque le estoy acomodando al otro mis propias falencias. Ejemplo de este ajuste psicológico lo vemos en la Biblia. Porque gloria a Dios, el Señor me ha ido como regalando ese discernimiento para comprender que muchas situaciones comportamentales la Biblia es el manual de vida para el comportamiento del hombre, y por eso para mí es tan fácil desde esa situación psicológica, desde esos comportamientos, poder ir a buscar en qué cita bíblica me habla a mí de esta conducta del hombre. Miramos en cómo Génesis capítulo 3 en el versículo 11 al 13, así se le presenta al Señor en el paraíso, ¿cierto? A Adán y a Eva. Entonces a Adán le parece muy fácil acomodarle la situación a Eva, pero Eva le dice es la serpiente. Entonces aquí vemos de cómo buscamos evitar esa situación y la buscamos como proyectarla al otro, ¿cierto? Entonces más fácil para Adán decir fue Eva, para Eva fue más fácil decir fue la serpiente. Buscamos como proyectar esa situación. Ahora, cuando nosotros hacemos esto, se nos da también en Mateo 7, versículo 3, de cómo el hombre está dado a criticar al otro, al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, el mismo miembro de la familia. Es más fácil ver la paja del ojo que la viga que hay en mi propio ojo. Entonces nos dedicamos a criticar, ¿cierto? Cuando la misma palabra de Dios nos exhorta a de que miremos la viga que hay en nuestra antes de criticar la paja que hay en el otro. La misma palabra de Dios nos exhorta a que estemos en esa situación de comprender y de aceptar esas situaciones,
Pero desafortunadamente ese desajuste nos lleva ¿a qué? A no aceptar esa actitud de nosotros, incluso un deseo reprimido. ¿Qué debemos de hacer? Liberarlo. ¿Liberarlo para qué? Para poder tener un buen comportamiento entre una sociedad. Entonces aquí lo sensato, ¿qué es? Lo sensato, lo ético y espiritual, ¿qué es? Es corregir en mí lo que no me gusta de ti. Eso es lo sensato. Lo que no me gusta en mí, entonces mejóralo en ti, ¿cierto? Lo que no te gusta en mí, mejóralo en ti. Esa es la proyección, así de sencillo. El segundo ajuste psicológico es la racionalización, un ajuste que es agresivo. ¿Por qué es agresivo? Porque busca justificar una conducta que no es la adecuada. ¿Quién es la persona engañada cuando se usa el ajuste de racionalización? Tú. Tú eres la persona engañada. ¿Por qué? Porque es una forma sutil de la persona usa para la negación, que se da a sí misma explicaciones que no son verdaderas. ¿Para qué? Para convencerse de algo y evitar aquello que genera ansiedad, evitar aquello que le produce censura y que no puede tolerar. Esa razón verdadera. La racionalización, hay algunos ejemplos. La persona que es obesa y es invitada a una fiesta y dice que comí de más en una fiesta. ¿Por qué? Por no ofender a los anfitriones de la fiesta, cuando realmente era que no podía tener control de su ansiedad, se le salió de las manos, ¿cierto? Y quería comer y comer. Entonces aquí que está justificando en una conducta errónea. Cuando el varón está tras en conquista a la muchacha y la muchacha, pues el hombre no es de su agrado, ¿cierto? Y lo rechaza. Entonces el hombre, ¿qué hace? Justifica su conducta, dice, pues al fin y al cabo, de nada me perdí, no era la gran cosa, no era la gran mujer, ¿cierto? Está buscando justificar su ego, alimentarlo, justificar esa situación. Entonces es de esta forma que se presenta esta conducta, ¿cierto? Esa conducta de racionalización. En Primera de Juan, el libro primero de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10, allí encuentras cómo se busca justificar una conducta que no era como la adecuada. En el tercer ajuste psicológico que les quiero compartir se llama desplazamiento. Y es un desajuste agresivo. ¿Por qué desajuste agresivo? Porque es esa conducta que me lleva a mí de una forma inconsciente. La mente me dirige a algunas emociones de una representación psíquica. De esa representación psíquica que se puede ver como peligro, inaceptable a uno aceptable. Es decir, muchas veces el jefe está en una discusión con el empleado. El empleado, por cuidar su puesto, no le responde al jefe. Entonces queda con sus emociones allí reprimidas y llega a la oficina de él. ¿Y qué hace? Le lanza el pie a la silla o le lanza el pie a lo primero que ve, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tuvo ese desajuste, desplazamiento. Desplazó sus emociones que tenía hacia el jefe, las desplazó hacia un objeto o hacia la mascota. Muchas veces en el campo sentimental, emocional, el compañero o la compañera que tiene el amor fuera del hogar, también se presenta esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con la pareja de afuera tuvo un choque, una mala comunicación. Entonces, ¿qué hace? Llega donde su cónyuge a descargar la ira, esas emociones que le produjo la otra compañera, se las descarga al cónyuge. Ese es ¿qué? Una conducta de desplazamiento, un desajuste de desplazamiento. Lo podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 28. El cuarto ajuste psicológico se llama un ajuste de regresión. Regresión. ¿Y qué es ajuste de regresión?
Primera de Reyes 21:4. Aquí nos exhorta la palabra de Dios en cuanto al ajuste de regresión. El Señor quiere que nosotros seamos cristianos maduros, que avancemos en esa madurez espiritual. Todo ser vivo tiene esa etapa, ¿cierto? Nace, crece, se reproduce y muere. Vamos en avance, no en regresión. Vamos avanzando, caminando hacia la madurez. Pero desafortunadamente se presenta este desajuste psicológico que es regresión. Y es preocupante cuando a veces vemos a ese adulto que puede tener una rabieta cuando la realidad no sigue el curso de sus expectativas. Cuando se da en ese adulto esas rabietas o esos berrinches, ¿qué se presenta? Entonces el desajuste psicológico de la regresión. ¿Y por qué se da? Se da por una situación altamente frustrante, incluso traumática. Volver atrás es una manera de eludir o negar esa situación y los desafíos que esa situación implica. Entonces por eso el hombre acude más fácil como su parte psíquica a eludir, a tener esa conducta infantil para evitar dicha situación. El quinto ajuste psicológico nos habla de la conversión. ¿Y qué es la conversión? Es completamente inconsciente, igual que los demás ajustes psicológicos. Esa es la conversión. La conversión es un conflicto psíquico que se expresa de una forma simbólica en un síntoma somático. Es una afección mental que no se puede explicar por una valoración médica. ¿Por qué? Porque con frecuencia hoy vemos cómo la mayor parte de las enfermedades tienen su origen en la mente. Y de una forma inconsciente se manifiesta una emoción que no se ha podido expresar. Se manifiesta a través de ¿qué? Un dolor de cabeza, un dolor de pierna, náuseas, vómito, en fin, una gran cantidad de cosas que para eso estamos los profesionales de la salud, para aportar ese conocimiento en esa situación y mirar realmente si es una enfermedad física o es una enfermedad somática, psíquica, porque ahí es donde comprendemos la diferencia, de pronto de un sentimiento no expresado, de un pecado no confesado. Ejemplo de este desajuste psicológico de la conversión. De pronto el esposo que dejó la esposa o viceversa, ¿cierto? Esa mujer le causó mucho dolor, entonces tuvo que no pudo volver a caminar. Se presenta a veces, ¿cierto? No pudo volver a caminar. La señora ante la pérdida de su hijo, ¿qué pasó? Desarrolló súbitamente una ceguera, de una forma inconsciente. ¿Qué pasó? Una emoción que no se supo manejar se convirtió ¿en qué? En un síntoma somático que se llama conversión. La enfermedad de David vino como resultado ¿de qué? De un pecado no confesado, de un conflicto en una relación, ¿cierto? Entonces muchas veces la causa del conflicto en la mente puede darse a un pecado no confesado, a un sentimiento no expresado, y es allí donde se da la conversión, ese desajuste psicológico que es conversión, convertir una emoción, un conflicto psicológico, emocional, psíquico, en una enfermedad somática. Este es el desajuste psicológico que se llama conversión. Psicología con propósito, me encanta haber compartido con ustedes hoy. Espero que hayamos aprendido un poco sobre estos desajustes psicológicos y que podamos como tener ese conocimiento para aprender a manejarlos y que podamos tener como una mejor convivencia entre todos nosotros, ¿cierto? Entendiendo un poco más estas falencias que se dan en el ser humano.
Muchas gracias a ustedes, a cada uno por su atención y que el buen Dios les continúe bendiciendo grandemente. Mil gracias. Que estén bien.